Una pregunta más personal, esto ya... O sea, eres psicólogo, entonces... Tampoco te pases de personal. No te voy a preguntar dónde vives, pero sí que me gustaría que me dijeses qué opinas de tu opinión. A ver, es una pregunta personal, pero tu opinión como psicólogo, sobre las drogas, y sobre todo sobre la ilegalización de ciertas sustancias, pero la legalización de otras, que son igual de perjudiciales o incluso más. Sí, bueno, eso es un tema muy discutido, ¿no? O sea que, y aquí efectivamente pues te agradezco que me des un poquito de cancha para que dé mi opinión, más allá un poquito de la ciencia, ¿no? Tampoco, no solamente de ciencia vive el ser humano. Claro, ¿no? O sea, hay que hablar de más claro, cosas. entonces mi opinión claramente que va un poco en la línea de Antonio Escotado. Yo también. Claro. Te iba a decir que yo soy también Por ejemplo, partidario. ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con su planteamiento. Es verdad que no tenemos pruebas contundentes de que ese planteamiento vaya a funcionar, pero si hay que apostar, yo apostaría con que no tiene ningún sentido ese tipo de prohibiciones. Tiene más efectos negativos que positivos, ¿no? Sí, o sea, tú abogas por la... Bueno, no la legalización, porque Escotado lo decía, que para él era algo nauseabundo escuchar hablar sobre la legalización de las drogas. Él hablaba sobre la despenalización, pero él decía que el Estado había metido el pie en un tiesto que no le correspondía y era su misión o era su deber sacar el pie de ese tiesto. O sea, él hablaba de que para él legalizar las drogas era un disparate como podía ser legalizar la pintura, legalizar la escritura, que era un derecho natural del hombre y que un Estado no puede determinar lo que la droga... Porque, por ejemplo, el alcohol es probablemente mucho peor que la marihuana. O el tabaco, que es muy adictivo. O el tabaco, que la nicotina es mucho peor. O la cafeína, que es un estimulante, es un psicoactivo estimulante como lo puede ser la cocaína. Y ya no te hablo de la ludopatía, el juego, que probablemente deriven problemas mucho mayores que ciertas sustancias. O los COCs. Los COCs famosos también, que se utilizan muchísimo. Por ejemplo, en el ámbito universitario, los COCs son, ¿sabes?, las sustancias que incrementan supuestamente el rendimiento cognitivo. Sí. Por eso se llaman COCs. Sí. ¿Vale? También se utilizan, no están prohibidos. Y tienen un efecto muy potente a ese nivel, ¿no? Sí. O sea que es un tema, yo creo que de doble moral, delicado, esto hay que reconocerlo porque es delicado, ¿no? Y está muy cargado además. Pero si me estás preguntando por qué optaría, si hubiera una votación a nivel nacional, ¿no? Sí. ¿Usted legalizaría este tipo de sustancias que actualmente están prohibidas y tal? Yo votaría que sí, ¿no? Sí. Pero creo que los beneficios serían mayores que los perjuicios. Sí, porque esto encima es algo muy reciente. O sea, el Real Decreto se aprobó en 1923 porque, o sea, antes de eso la gente podía comprar kilos de heroína en la farmacia, y es que sobre todo que se está estigmatizando a alguien por ser drogadicto, cuando el que igual lo estigmatiza se atiborra alcohol todos los fines de semana o diariamente, se toma 4 cervezas y una copa. Sí, esto al final es como todo. Yo creo que es mucho mejor hacer una regularización transparente y abierta, ¿no? Claro. Y evitar todo el submundo que rodea ese tipo de sustancias. Lo mismo que ocurre a nivel de manipulación genética y tal, para dar un pequeño salto, ¿no? Pero es una cosa que posiblemente te pueda interesar, ¿no? El tema de la edición genética. O sea, si podemos modificar el genoma, lo prohibimos, lo permitimos, ¿qué hacemos, no? Pues esto es un poco lo mismo. Si conseguimos en la actualidad conocer qué se debe llevar a cabo para editar el genoma y que, por ejemplo, tus descendientes sean mucho más listos que tú, ponte por caso, ¿no? O que no tengan ninguna vulnerabilidad a presentar esquizofrenia, ponte por caso, ¿por qué no lo voy a hacer? Ya, a ver, yo entiendo que aquí hay como grupos más, pues pueden ser católicos o pueden ser más religiosos, más tal, que sí que planteen el debate de, hombre, sería jugar a ser Dios, un poco, ¿no? Entonces, es como ahí... Bueno, pero a ver, yo lo veo positivo siempre y cuando vaya en beneficio del individuo. Es decir, hombre, si te puedes ahorrar un cáncer, te puedes ahorrar una esquizofrenia o una enfermedad mental en el futuro o algo... Hombre, yo no veo por qué no. Porque ¿tú crees que hay mucha confrontación sobre modificar el genoma? Sí, bueno, fíjate, no hace mucho tiempo hubo una encuesta mundial, ¿sí? Incluyendo España, lógicamente, ¿no? En la que se preguntaba lo siguiente: si estarías a favor de que se manipule el genoma para evitar enfermedades de carácter físico o mental. 90% sí, España especialmente, correcto, ¿eh? Sí. O sea, España a tope, apoyo a muerte de ese tipo de planteamientos, ¿no? 90%. Pero luego le preguntaban, oye, ¿y si se pudiera también editar el genoma humano para que los individuos de la población fueran más inteligentes? 10% a favor. No lo entiendo. ¿Por qué? Ya.
Fíjate la discrepancia, ¿no? O sea, si es para algo así como si es para corregir un problema, entonces sí, a muerte lo apoyo, ¿no? Pero si es para mejorar algo que, bueno, está ahí y nos haría la vida más fácil, como decíamos antes, ¿no? Eso ya no. ¿Y por qué crees que hay esta posición? Ni idea. ¿Temas políticos, religiosos, culturales? Yo te lo preguntaba en clase, en primero, ¿no? Que son muy inquietos. Y una estudiante me decía, no, porque les interesa a los poderosos que no seamos más listos. Bueno, puede ser, no lo sé, ¿no? Pero era su hipótesis. Yo no tengo una respuesta, Luis. Me encantaría tener una respuesta, no la tengo, pero me llama la atención esa discrepancia, ¿no? Ya. En ambos casos es para una mejora. Entonces, ¿por qué en un caso sí y en otro lo contrario? No hablamos de 90-70, no. Hablamos de 90-10, ¿no? Ya, y con el juego, ya por seguir un poco la línea de las adicciones y demás, ¿cuál es tu opinión como psicólogo del juego? ¿Hace tanto daño? Porque yo alguna vez que he ido a casinos y demás, bueno, vendrá un jugador profesional de póker aquí a Compe de Podcast a hablar de las diferencias entre el póker y el resto de juegos de azar. Sí. Y hablaremos de más cosas en profundidad, pero sí que... ¿Tú crees que es un mal endémico de nuestra sociedad el juego? No lo creo que sea un mal, no lo calificaría como tal. Pasa lo mismo, yo no lo veo ninguna diferencia a nivel psicológico, te hablo como psicólogo. Como las drogas, ¿no? Exactamente. Yo opino exactamente lo mismo. O sea, yo creo que el problema del juego... o sea, el juego es como las drogas, o como la televisión, o como... O sea, si no hay información... Y si las drogas se toman desinformadamente o si el juego se juega desinformadamente y tú no tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, acaba en adicciones, acaba en trastornos, acaba en problemas. Sí, pero no solo son condiciones del entorno, Luis. O sea, también tiene que ver tu arquitectura psicológica. Sí, no la niego. O sea, es claro, es lo que estamos hablando, hay una arquitectura psicológica, claro, pero es verdad que la información ayuda. Es correcto, o sea, la información es fundamental para que tú puedas tomar una decisión basada en algo. Claro. Y a ver, yo personalmente estoy a favor del juego, pero sí que creo que tendría que haber muchísima más información, pero como esto, como en las drogas, como en general habría que tener una base de psicología que no tenemos en las escuelas.